Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cosas Mayores. Soy el pastor Miguel García y ya estamos en la segunda temporada, en el episodio número 4. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama ¿cómo evangelizar? Creo que todo cristiano, todo creyente, sea líder o no líder, sea pastor o no sea pastor, tiene claro cuál es la gran comisión. La gran comisión que el Señor Jesús nos dio en Mateo 28 es ir por todo el mundo, predicar la palabra y hacer discípulos. Entonces, eso no es una asignación solamente a un grupo de personas, sino a todo creyente. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ahora, si sabemos qué tenemos que hacer, ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos que hacerlo? Ya sé qué tengo que hacer, ahora es cómo hacerlo. Por eso, en este episodio te quiero hablar acerca de tipos, métodos de evangelismo o cómo evangelizar. Pero no te voy a llevar a lo que se aprendió en un grupo evangelístico o en un instituto bíblico o en unas corrientes evangelísticas, sino te voy a llevar a aprender del mejor evangelista de la historia, que es nuestro Señor Jesús. El único que no puede ser acusado de falso, el evangelista de evangelistas, el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña en los evangelios cómo se evangelizaba. Porque hay corrientes que vas a encontrar por aquí y por allá que te van a decir la manera correcta de evangelismo es esta, ¿no? Entonces vamos a aprender cómo evangelizaba el Señor Jesús. Porque si Jesús hacía, nosotros tenemos que imitarlo. Así que, de acuerdo a lo que he estado preparando en este episodio y viendo en los evangelios la manera en la cual evangelizaba el Señor Jesús, vamos a ver 7 maneras de cómo evangelizaba Jesús. La primera es una predicación directa, ¿no? Según Mateo, lo primero que hace el Señor Jesús, empieza a predicar acerca del arrepentimiento y que el reino se había acercado. Esa es una predicación directa, cuando empieza a hablar directamente a la gente, arrepiéntanse de sus pecados. Ahora, esta es la primera predicación del Señor Jesús, pero no fue la única. Entonces, un error es pensar que esta es la manera correcta de evangelizar, de hablarle a la gente de manera directa y fuerte. ¿Es una manera correcta? Obviamente es una manera correcta. Predicar, evangelizar diciendo arrepiéntete de tus pecados. Tienes que cambiar de vida. Eso que estás haciendo no le agrada al Señor y está trayendo consecuencias a tu vida. Obviamente mostrarle las consecuencias del pecado y todas las palabras que nosotros vamos hablando están respaldadas por el Espíritu Santo, que es, según la Biblia, el único que redarguye de pecado. Nuestras palabras están siendo enviadas, pero el que está haciendo la obra en la gente que escucha lo que estamos diciendo es el Espíritu Santo, porque nuestras palabras no cambian a nadie. Cuando nosotros hablamos de Jesús, compartimos de Jesús, el Espíritu Santo empieza a obrar en esa persona y la empieza a redarguir de pecado. Entonces es importante que nosotros entendamos que la labor de evangelismo tiene que ir relacionada a nuestra comunión con el Espíritu Santo. Si tú evangelizas solo, en tus fuerzas, haciéndolo a un lado al Espíritu Santo, entonces vas a tener un evangelismo con 0% de efectividad. Pero cuando tú lo pones al Espíritu Santo a tu lado, cuando tú le dices, yo voy a evangelizar lleno de ti, conectado contigo, entonces te garantizo que vas a tener gran éxito en el evangelismo. Entonces vemos que aquí Jesús empieza predicando de manera directa, hablando del arrepentimiento de pecados. Y esta es una manera correcta y bíblica. Ahora, antes de entrar al segundo método de evangelismo, quiero decirte que hay algunas corrientes cristianas que dicen que esta es la manera que se debe evangelizar, ¿no? Usando este texto, pero ignorando todos los demás pasajes y textos donde Jesús también evangelizaba de otras maneras. O sea, no es que Jesús, esa es la única manera que Jesús evangelizaba, hablando del arrepentimiento de pecados. Por eso, si una persona lo escuchas diciendo que esta es la manera como se debe evangelizar, porque Jesús evangelizaba de esta manera, demuestra ignorancia de la Biblia completa, demuestra ignorancia de todos los evangelios, porque parece que solamente leyó los 3 primeros capítulos de Mateo y no leyó nada más de la Biblia. O la leyó con una ceguera espiritual.
Por eso es importante que nosotros podamos entender que Jesús predicó y evangelizó en un contexto de muchas estrategias y de muchas maneras. Entonces el llamado al arrepentimiento, que yo te lo estoy poniendo como una predicación directa, es uno de varias maneras de evangelismo. ¿Cuál sería una segunda manera? Y nuevamente te quiero recalcar, esto no es algo de una corriente de grupos evangelísticos que se le ocurrió a un gran evangelista, no. Te estoy llevando al evangelista de evangelistas, a lo que hacía el Señor Jesús. Te voy a hablar de un segundo tipo de evangelismo, que es el evangelismo de propósito. ¿Cómo ganó Jesús a sus apóstoles? Vamos a enfocarnos en Pedro, ¿no? Según Mateo, cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, no les dice arrepiéntete, ¿no? No les dice arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, sino les dice que dejen sus redes y los iba a hacer pescadores de hombres. O sea, ya noten una cosa, Jesús ganó a Pedro, Jesús ganó a Andrés, pero no les habla de arrepentimiento. Entonces, ¿está mal hablar de arrepentimiento? No, está bien hablar de arrepentimiento, pero Jesús no siempre predicaba y evangelizaba de la misma manera. Entonces, el evangelismo de predicación directa, donde tú llevas a la gente a arrepentirse de tus pecados, es una manera, pero no es la única. Y aquí también vemos a un Señor Jesús evangelizando sin hablar de arrepentimiento, sino hablando de propósito. Entonces, hay personas a las cuales, por eso te recalco que es importante que tú seas socio del Espíritu Santo en evangelizar, porque es el Espíritu Santo el que te va a llevar a un método de evangelismo. Hay personas a las cuales tienes que hablarles de arrepentimiento y hay personas que tienes que evangelizarlas hablándoles de propósito. Pedro, tal vez si le decía arrepiéntete, probablemente no se iba a volver el discípulo que se volvió. Pero cuando el Señor Jesús le habla de propósito, entonces Pedro dice, dejó las redes y lo siguió. Entonces vemos un segundo método de evangelismo. Es como cuando tú le quieres decir a una persona, tu vida no tiene sentido. Tú tienes un propósito. Jesús tiene un propósito contigo. Tal vez la persona no está necesitando que le digas arrepiéntete, porque tal vez, obviamente, todos somos pecadores, pero tal vez no es un gran pecador. Y tal vez si uno le dice arrepiéntete de sus pecados, la persona va a sentir como que, listo, me arrepiento, pero si la persona escucha que el Señor tiene un propósito con él, lo transforma, ¿no? Por dentro le rompe los esquemas y dice, tengo un sentido de vida, tengo un propósito, tengo una misión que hacer. Y ahí es donde es una manera correcta también de evangelismo. ¿Quién la hizo? Nuestro Señor Jesús. Por eso debemos de aprender del mayor evangelista, del gran evangelista que es nuestro Señor Jesús. Una tercera predicación es la predicación o el evangelismo de ayuda social. A lo largo de los evangelios vemos cómo el Señor iba predicando, ayudando, sanando a los enfermos. Y mucha gente se congregaba a escuchar la palabra de Dios. Por eso, el llevar ayuda social, nosotros que pertenecemos a la Iglesia Agua Viva, y yo soy pastor de la Iglesia Agua Viva, hay un brazo social que se llama Semilla, que lleva en diferentes momentos del año, momentos, oportunidades, lugares en Lima, en provincias, ayuda social. Y es una herramienta en donde no va y se dice arrepiéntanse, ¿no? Sino les dice, somos Agua Viva, Jesús te ama. Y se les entrega una ayuda social, en algunos casos ha sido una instalación de agua potable para ellos, en otros casos ha sido víveres, regalos para sus hijos en el contexto navideño, diferentes tipos de ayuda donde al decirles Jesús te ama, ya sus corazones están siendo tocados. No se les está hablando de arrepentimiento, no se les está hablando de propósito, se les está llevando una ayuda social, algo material y una demostración y una evidencia de amor en una necesidad que ellos tienen, que el mundo normal no se manifiesta de ninguna manera dándoles algo, ¿no? Hoy que crece el egoísmo, hoy que crece las personas que no dan nada, el que vengan personas desconocidas a decirles,
Dios te ama y se les da algo, es una manera de evangelizar y es una manera de predicar. Y muchas personas de hoy, de la iglesia Agua Viva, están en Agua Viva no porque se les habló de arrepentimiento, no porque se les habló de propósito, sino porque alguien sirviendo en Semilla fue y le dio algo y hoy están congregando en la iglesia. Un cuarto tipo de evangelismo, evangelismos que hacía nuestro Señor Jesús, es la predicación o el evangelismo de acompañamiento. Este es el evangelismo y el más claro ejemplo es Zaqueo. Lucas 19 dice que Zaqueo venía con curiosidad para saber quién era el Señor Jesús. Hay una especie de pregunta, ¿no? ¿De dónde aparece Zaqueo curioso por Jesús? Noten que Zaqueo era el jefe de los publicanos y uno de los apóstoles o de los discípulos era Mateo, que había sido publicano, o sea, Zaqueo había sido el jefe de Mateo. Entonces, tal vez se entera Zaqueo que su gran publicano, Mateo, el genial Mateo, lo deja un cargo muy, que le daba mucho rédito, mucha ganancia. Entonces Zaqueo va curioso a buscar, a ver quién era Jesús, y Jesús hace algo bien interesante, estaba predicando, estaba haciendo, y mira hacia arriba en el árbol, porque Zaqueo, dice Lucas 19, que Zaqueo se sube a este árbol sicómoro que era muy alto, y le dice, Zaqueo, baja de ahí, hoy es necesario que esté yo en tu casa. Y el relato bíblico dice que Jesús entró a la casa de Zaqueo y estaba. No, el texto no dice que dijo, Zaqueo, arrepiéntete, Zaqueo, tengo un plan contigo, tengo un propósito. No dice que Jesús fue y le dijo, mira, Zaqueo, vengo con esta canasta de víveres. Dice que solamente estuvo. Y hay gente que necesita que estemos cerca de ellos, que los acompañemos, que le demos nuestro tiempo. Eso ya es una manera de evangelizar. El que estemos con alguien es una demostración de amor de gente que nadie se lo está dando y que tú vayas a su casa, lo visites, estés con él, sea en su cumpleaños o sea en un momento importante, ya de por sí estás tocando su corazón. Y dice la Biblia, el relato bíblico de Lucas 19 dice claramente, Jesús entra a la casa de Zaqueo y en un momento Zaqueo se para y dice, ¿no? Me arrepiento, ¿no? Todo lo que he ganado deshonestamente se lo devuelvo cuadruplicado a los pobres, la mitad de mis bienes doy, reparto. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Jesús le hizo un evangelismo de acompañamiento. Para él que Jesús mismo entre en su casa ya era una señal, era una predicación. Y hay gente que solamente que tú estés presente con ellos en momentos ya es un tipo de evangelismo. Una quinta manera es la predicación de elogio, ¿no? Y eso nos vamos a los primeros capítulos del Evangelio de Juan, es cómo gana a Natanael, uno de sus apóstoles, ¿no? Lo ve a Natanael y no le dice, Natanael, arrepiéntete, ¿no? ¿Saben qué le dice Jesús? Le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿No? Qué tremenda palabra, ¿no? Iniciando el Evangelio de Juan encontramos esta historia, ¿no? Viene alguien y le dice, oye, hemos hallado al Mesías. Él va y dice, ¿pero qué? ¿Cómo es eso? Y Jesús lo mira y le dice, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Dónde está la palabra arrepentimiento? ¿No? ¿Natanael era un pecador? Por supuesto que era un pecador. Todos somos pecadores. Pero Jesús lo elogia porque Natanael tenía virtudes. Obviamente era una persona esforzada, era una persona que había pagado un precio, que tenía hambre de santidad. ¿Era santo? No, no era santo, porque la Biblia dice que no hay justo ni uno. Todos éramos pecadores. Pero el Señor Jesús lo evangelizó elogiándolo. Y hay personas que nunca nadie les ha dado un elogio, ¿no? Nunca les ha dicho, oye, eres un buen padre, eres una buena madre, eres un buen hijo, eres un buen trabajador. Y somos egoístas de palabras. No nos cuesta dar palabras, pero tal vez es importante que a una persona te le acerques y le digas una virtud que tienen. Obviamente no le vas a mentir y no le vas a decir, te quiero decir que eres un excelente padre cuando no lo es.
Pero es muy importante que aprendamos del evangelista de evangelistas. No te estoy hablando, esto se me ocurrió a mí o se le ocurrió al pastor Sergio, al pastor tal, no. Te estoy hablando de lo que hizo Jesús. Jesús evangelizó a Natanael diciéndole un elogio. Entonces podemos evangelizar elogiando a la gente. ¿Por qué? Porque esa gente nunca escuchó que lo elogió nadie. Y tienen méritos, toda persona tiene méritos. Y que tú te le acerques y le digas un elogio, una virtud, es como que le estás tirando agua a un sediento. Y el escuchar eso lo impacta. Que venga alguien y le diga algo que normalmente la gente no dice. Entonces, tenemos otro método de evangelismo que usó el Señor Jesús, que es el evangelismo de elogio. Otro es el evangelismo de hambre espiritual. Hay personas que tienen hambre espiritual, de cosas espirituales. Y aquí podemos aprender cómo Jesús evangelizó a la mujer samaritana, ¿no? A esta mujer famosa que se le encuentra en el pozo, que estaba sacando agua, que Jesús le pide agua, que tenía los 5 maridos. Esa historia que está también en los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Y el Señor Jesús le dice estas palabras increíbles donde dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y hay personas que están buscando en brujería, buscando en inmoralidad sexual, buscando en las drogas, buscando en el dinero, buscando en el trabajo, llenar su corazón. Y hay gente que necesita solamente escuchar que tú le digas: eso que estás haciendo no llena tu corazón. El único que va a llenar tu vida se llama Jesús. Porque el que no tiene dinero piensa que el dinero va a llenar su corazón. Pero el que tiene mucho dinero quiere más dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no llenó su corazón. El que dice: no, cuando yo viaje a tal lugar voy a ser feliz. Y viajan a ese lugar y se dan cuenta que siguen vacíos. Pero cuando yo consuma esas drogas me voy a sentir feliz. Y la verdad es que todo lo de la carne y todo lo que el mundo ofrece te da una felicidad temporal, pero es como fuegos artificiales, ¿no? ¡Prum! Y desaparecen. Y te dejan más vacío de lo que eras. Entonces hay una predicación también de hambre espiritual. Que ves en alguien que está buscando cosas, cómo llenar su corazón, y saben que no lo encuentran, y como esta mujer que tenía un marido, 2 maridos, 3 maridos, y el que tenía ahora no era su marido, qué increíble, ¿no? Buscando y buscando, es como esos cuyes o esos que están en ese círculo en donde siguen corriendo pensando que van a llegar a algún lugar y nunca llegan a nada. Y es también hablarles acerca de que el único que calma nuestra hambre espiritual se llama Jesucristo. Y otro es la predicación de misericordia, el evangelismo de misericordia, que ahí lo vemos en la mujer adúltera, ¿no? Esta famosa mujer que es sorprendida en acto de adulterio, que la llevan delante de Jesús. Siempre está la pregunta de por qué la llevan a la mujer y no al hombre, ¿no? Si los dos estaban cometiendo el adulterio, la llevan a la mujer y le dicen: vamos a apedrearla. Lo dice la ley, la ley de Moisés nos manda a apedrearla. Y el Señor Jesús da esta brillante, genial respuesta de: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos empiezan a ir. Y el Señor Jesús le dice, cuando se queda solo con ella, no le dice: ahora sí que estamos solos, te voy a hablar de arrepentimiento, te voy a hablar de no. Le dice: vete y no peques más. Y hay gente que necesita no que se le esté chancando sobre sus errores, sino necesita escuchar misericordia. No, hay gente que no necesita que le recuerden la culpa. Lo que menos necesita es un regaño más. Hay gente que simplemente necesita un consejo y que le puedas decir: no lo vuelvas a hacer más. No lo vuelvas a hacer más. ¿A quién estás imitando ahí? ¿A un pastor tibio? ¿A un evangelista tibio? No, estás imitando a Jesús. Estás imitando a Jesucristo. No estás imitando ahí a un pastor tibio con el pecado, ¿no? Como se puede decir: hoy qué tibio, ¿no? No tiene temor de Dios. Sí, díselo a Jesús eso. Jesús evangelizó de esa manera también. Entonces vamos encontrando diferentes tipos de evangelismo. Y estos tipos de evangelismo, te vuelvo a decir, son del único evangelista que no puede ser acusado de falso: el gran Jesús de Nazaret, el que partió el tiempo en antes de él y después de él. Por eso el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que la gracia de Dios es multiforme, ¿no? La multiforme gracia de Dios. Y él dice:
cada uno según el don que ha recibido, 1 de Pedro 4:10, ministrelo a otros según la multiforme gracia de Dios. Otra versión dice la gracia de Dios en sus diversas formas. Y es así, queridos amigos, que debemos evangelizar. No de una sola manera, sino de diferentes maneras. ¿Como quién? Imitando al Señor Jesús. Si alguien te dice, no, esta es la manera de evangelizar de manera correcta, es alguien que solamente leyó un texto de la Biblia o un capítulo de la Biblia, pero demuestra que es ignorante en toda la vida del Señor Jesús. Si tenemos que imitar a Jesús, tenemos que imitarlo en todo lo que Él hizo. No es solamente lo que hizo en un momento, al comienzo, o solamente lo que narra una parte de un capítulo de los evangelios. Recuerden que hay 4 evangelios donde narran la vida de Jesús y estamos llamados a imitarlo en todo lo que Él hizo. Bueno, esto ha sido el 4º episodio del podcast Cosas Mayores, la 2ª temporada, y te quiero invitar al episodio que se viene en un par de días. Vamos a hablar acerca del maravilloso libro de Génesis. Así que si quieres aprender más de la Biblia, aquí en el podcast Cosas Mayores puedes buscar los episodios anteriores, los de la 1ª temporada y los primeros de esta 2ª temporada. Por favor, compártelo en tus grupos de WhatsApp. Si eres líder de grupo de conexión, a tus discípulos, para que aprendan a evangelizar, a hacer la gran comisión y seguir adelante esta hermosa tarea de predicar el evangelio. Bueno, estuvo con ustedes el pastor Miguel García. Muchas gracias.